Vamos a ver precisamente lo que les comentábamos, esta aparente campaña que está realizando el gobierno en favor de un proyecto para una asamblea constituyente, esto a través de las cuentas oficiales de la PCM. Vamos a verlo. Allí, mi nueva constitución, cacho. Esta es una aspiración de los pueblos del Perú, no solo de hoy. Esto viene desde el año 93 y mucho más antes. Porque las leyes están de repente a favor a otro, a favor a los grandes. No está a favor de los pobres. Porque lo que queremos es que esta nueva constitución sea del pueblo y para el pueblo sea. Creo que necesitamos pueblo de Espina en el sur, en el centro, en el norte necesitamos una nueva constitución. Creo que con una nueva constitución sí podemos lograr el derecho que tiene el pueblo de Espina, pueblo del Perú. Recogiendo esas inquietudes de la población, porque no podemos dejar de escuchar a la población. Hemos propuesto al Congreso ese proyecto de ley para que se consulte a la población si es que quiere o no quiere una asamblea constituyente. Vamos a dar la bienvenida a Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, para poder comprender exactamente en qué circunstancias nos encontramos, señor Lanegra, porque se ha cuestionado mucho la aparición de este video, también las exposiciones del presidente del Consejo de Ministros, del presidente de la República, hablando una y otra vez en los consejos de ministros descentralizados o en otro tipo de contextos de la Asamblea Constituyente, como si se promoviera de pronto que esta pudiera aprobarse. Buenas tardes, ¿y cuál es la circunstancia exacta en la que nos encontramos? Buenas tardes. Hay que distinguir dos cosas, ¿no? Uno es la labor normal, ordinaria, de las autoridades del gobierno que defienden un proyecto que han presentado. Eso es normal, digamos. De hecho, lo que se esperaría, ¿no? Las autoridades que plantean un proyecto de ley al Congreso que defienda su proyecto. Pero una cosa diferente es el usar recursos públicos para iniciar una campaña publicitaria que está orientada a buscar algún tipo de apoyo al proyecto de ley que ha presentado. Es una cosa diferente, porque la publicidad estatal está regulada. Hay un conjunto de normas que establecen un conjunto de principios sobre qué se debe hacer en el caso que haya la necesidad de emitir algún tipo de publicidad. Y ahí los principios son muy claros. La publicidad estatal que involucra el uso de recursos, que puede ser en la producción de la pieza de comunicación o en su difusión, pues solo se justifica si uno va a hacer algo vinculado con la promoción de un servicio público, la entrega de algún tipo de bien público, alguna explicación respecto de una norma o ley ya dada, o para facilitar la participación ciudadana, por ejemplo, de un proceso en curso. Sí. Cosa que no es en ninguno de los casos el supuesto que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que poner una alerta muy clara respecto de esta, al parecer, campaña que se quiere iniciar desde el gobierno. Es decir, distinguimos las apariciones públicas o las palabras en las que se promueve que el Congreso apruebe esta iniciativa sobre una asamblea, un referéndum para una asamblea constituyente, de la divulgación de este video, que sí podría infringir la ley de publicidad estatal. Así es, porque entendemos que toda acción de campaña publicitaria del Estado forma parte de un plan, de un plan de comunicaciones. Ya. Y ese plan tiene que indicar cuál es el objetivo público que se busca alcanzar. Y además tiene que haber eventualmente un plan orientado a cubrir las necesidades de esa campaña. Y eso puede, como digo, ir desde la producción de las piezas de comunicación, usando recursos públicos para ello, usar vías que tiene el Estado, que por ejemplo son las redes sociales, para poder difundir esa información, o cosa que además podría ser mucho más seria, el uso de recursos para la difusión en medios de comunicación masivos, lo cual además, como digo, involucra un nivel mayor de exigencia respecto del cumplimiento absoluto de los principios que he reseñado. Ahí es importante también aclarar, ¿no? Lo que señala la norma, porque hay quienes podrían decir, pero esto no es ni radio ni televisión, son redes sociales. También, de pronto,
ingresa en el marco que la ley también, digamos, puede parametrar la divulgación de videos también en las redes oficiales o en las cuentas oficiales de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Presidencia de la República, etcétera? Sí, lo que ocurre es que la norma fue pensada originalmente para las campañas que se pagan en los medios de comunicación masivas. Claro. Entonces, y esos medios de comunicación de alcance masivo, pues normalmente implican un costo, ¿no? Y por esa razón se establece un conjunto también de reglas de austeridad respecto al uso de los recursos. Pero los principios de esa ley en realidad son aplicables a cualquier tipo de acción del Estado en materia de campañas publicitarias. Porque, como digo, el uso de los recursos del Estado no está en la compra de un espacio publicitario. Está también en el uso, por ejemplo, del personal de la entidad para la producción de material audiovisual. Correcto. Y todo lo que eso implica. Entonces, si vas a desviar recursos del Estado para una labor de ese tipo, tiene que haber una justificación. Y por eso que digo, tiene que haber un plan de comunicaciones donde ese tipo de acción esté incorporada. Correcto, y también entiendo que se analiza el público objetivo en el espacio que se va a difundir ese tipo de imágenes. Ahora, y ahí le quiero pedir una aclaración porque estaba revisando, por ejemplo, aquí la ley número 30793, si usted me puede corroborar si es la que aplicaría también en esta situación, donde se prohíbe consignar nombres o imágenes que identifican alguna autoridad o funcionario o servidor público. En este caso también se estaría incumpliendo esta normatividad con la aparición del Premier. Sin duda, o sea, de hecho la norma, la ley de publicidad estatal hace una referencia expresa, ¿no?, a que los funcionarios, las instituciones que producen estas piezas de comunicación no deben aparecer en esas mismas, digamos, spots o lo que corresponda, ¿no? Y esto tiene una explicación, es para evitar que se usen recursos del Estado, sea en la producción de las piezas de comunicación o en su difusión, a favor de la imagen de un funcionario público. O sea, porque para eso no es la publicidad, no es un mecanismo para darle, digamos, cobertura y, digamos, relevancia personal a un funcionario. Es para cumplir fines públicos que tienen que ver con la atención de los ciudadanos, no de los funcionarios. Ante quienes pudieran argumentar que no nos encontramos en el contexto de una campaña o de un proceso electoral, porque tampoco se ha aprobado todavía esta propuesta del referéndum, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, que tienen razón, no estamos todavía ante un proceso electoral vinculado con un referéndum, es cierto, pero esto que estoy señalando no tiene que ver con eso, tiene que ver con las reglas generales de publicidad vinculadas con las actividades que hace el Estado habitualmente. Ahora, si por alguna razón más adelante estuviéramos ya en un referéndum, a estas reglas que he mencionado se les agregan las reglas de neutralidad, que obligan al gobierno a tener una posición neutral respecto de cualquier proceso electoral. Situación que se ha incumplido también en el anterior referéndum, puedo recordar, con el señor Martín Vizcarra decía cómo teníamos que votar. En todo caso, lo que podemos decir que habría que generarse una respuesta desde el Ejecutivo porque se habían infringido diferentes puntos sobre la ley de publicidad estatal respecto de este proyecto de ley sobre el referéndum, señor Lanegra. Y creo que lo que toca es dar la información suficiente a la ciudadanía, a los medios de comunicación. Ustedes podrían, por ejemplo, pedir por transparencia el plan de comunicaciones donde esta pieza de comunicación esté incorporada. Y de esa manera saber cuáles son los fundamentos que tiene el gobierno para hacer una campaña sobre este tema. Correcto, le agradezco mucho por su tiempo, como siempre, señor Lanegra, y vamos a ver qué es lo que se menciona desde el Ejecutivo, se responde. De hecho, agradeciéndole también, vamos a dar pase a nuestro compañero Jorge Malbor, que se encuentra ahora mismo en el Congreso de la República, porque también allí se ha presentado el señor Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Justicia. Cuéntanos tú, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fátima? Muy buenas tardes y buenas tardes a todo el país. En realidad una mañana muy recargada en el Congreso de la República. Solo contarte que hoy en la tarde, a partir de las 3, va a sesionar una nueva sesión del Pleno del Congreso. 10:45 de la mañana ha habido junta de portavoces, pero desde las 9 de la mañana te cuento que han sesionado en simultáneo 2 comisiones. La Comisión de Fiscalización, que ha recibido
al expresidente de la República, Martín Vizcarra, y desde las 9:30 de la mañana hasta todavía continúa la Comisión de Constitución, en la que se ha abordado precisamente el proyecto del gobierno sobre la Asamblea Constituyente, como tú bien lo mencionas. Han recibido en la comisión al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y también al ministro de Justicia, Félix Chero. Lo que ha dicho el jefe del gabinete ministerial es ya reiterado en función a lo que significa esta Asamblea Constituyente dentro de esta sesión, y vamos a escuchar básicamente qué es lo que ha comentado. Instituciones ya constituidas y que no podrá reducir el mandato, expresamente no podrá reducir el mandato de los congresistas ni del presidente. ¿Por qué entonces se dice que se quiere cerrar el Congreso con esto? Nada de eso, expresamente lo estamos diciendo. Expresamente lo que se tiene que decir y lo que tenemos que aprender en el Perú es hablar con la verdad, porque estamos un poco descalificados, ¿no? Con muchas falsedades que se dice, no tiene nada absolutamente de inconstitucional, como salieron a decir muchos constitucionalistas. No sé de dónde inventaron eso, que es inconstitucional. No, señor, el poder constituyente no tiene por qué estar regulado en una constitución. Ya no sería poder constituyente, ya sería un poder constituido. Sin embargo, para facilitar el mecanismo de ir a esa asamblea, se puede regular, como estamos presentando aquí el proyecto, esa convocatoria a una asamblea constituyente. Lo debate aquí en la comisión, si quiere lo aprueba, si no quiere no lo aprueba. Eso está dentro de la competencia del Congreso de la República. ¿Nosotros qué podemos hacer? Absolutamente nada, absolutamente nada. Que salgan algunos constitucionalistas, a veces por su inexperiencia, que creen que porque se han aprendido alguito de memoria ya saben derecho constitucional, y decir no, hay que eliminar totalmente la cuestión de confianza y hay que dejar vigente la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Suena ya más o menos a una tiranía, ¿no? A una tiranía, a destrozar el equilibrio de poderes. Pero en fin, en nuestro país todo puede pasar. Escuchamos al premier Jorge. De hecho, vamos a estar desarrollando también este y otros puntos que ocurrieron en la comisión con Santiago, pero cuéntanos cómo está la situación a esta hora de la tarde también en el Congreso. Sí, en efecto, justamente han habido también, sin duda, declaraciones de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alma, respondiendo justamente a este reportaje que fue emitido por Punto Final sobre las entradas de cortesía. Y más o menos lo que te comentaba, el panorama es que a partir de las 3 de la tarde va a sesionar el Pleno del Congreso. Hay pedidos de interpelación para el propio premier, ojo, y también para la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, que posiblemente se puedan anunciar durante esta sesión del Pleno que arranca hoy y acaba el día jueves. Perfecto, muchas gracias Jorge por este enlace. Vamos ahora a dar la bienvenida también a Santiago Gómez, que se encuentra ya con nosotros para hablar de lo que ha ocurrido o de lo que está ocurriendo en el Congreso. Santiago, buenas tardes. Hola Fátima, buenas tardes. Un saludo también para los que se suman a Latina Noticias Mediodía. Efectivamente, la política, vimos que ayer tuvo cierto descanso porque era un día no laborable para el sector público, pero hoy se retoma con todo. Tendremos 3 días de sesiones de pleno en el Congreso. Desde acá seguimos con la campaña para que dejen entrar a las cámaras de televisión al hemiciclo, para poder registrar desde distintos medios de comunicación y no estar solo pegados al canal del Congreso todo lo que ocurre, todas las incidencias de lo que va a pasar en el Congreso de la República. Hoy ya vimos un primer momentazo. Y esto la ciudadanía tiene que entenderlo bien. Hoy el gobierno de Pedro Castillo fue a sustentar esta carta bajo la manga, que fue el pedido de una nueva constitución vía referéndum. Se sentó allí el premier Aníbal Torres. La verdad es que la Comisión de Constitución estaba a pleno, digamos, este espacio donde se revisan todas las leyes que buscan precisamente cambiar la Constitución. Y se enfrentaron quizá las dos ideas políticas más fuertes en el país. Una, la idea que defiende el gobierno de Pedro Castillo, que es precisamente pasar a hacer un ajuste parcial, completo de la Constitución para poder tener, digamos, lo que ellos llaman las bases de un Perú que sea más igualitario, un Perú donde pueda haber un beneficio para todos.
Y enfrente, ¿qué tuvimos? Tuvimos a la oposición política defendiendo la Constitución redactada en 1993 durante el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces allí hubo una colisión de ideas, hubo un choque de percepciones sobre lo que tiene que pasar en el país y vamos a empezar a escuchar, porque el premier Aníbal Torres entró diciendo que efectivamente necesitan cambiar la Constitución para que la gente pueda comer. Es muy crítico con la situación del incremento de precios y dice, esto no lo podemos resolver como país si no maniobramos en la ley para que el Estado tenga presencia. Él lo que quiere es básicamente el cambio del capítulo económico y así lo explicó hoy el jefe del gabinete Aníbal Torres. ¿Pero por qué no se quiere una asamblea constituyente? Y lo que no se dice, porque incluso se ha dicho públicamente, el pueblo no quiere asamblea constituyente, sino el pueblo quiere comer, el pueblo quiere trabajo. ¿Saben qué, señoras y señores? ¿Saben qué, señora presidenta? La asamblea constituyente necesita ser modificada por otra asamblea constituyente para que el pueblo también coma. Porque son aquí, ¿no?, los grandes monopolios y oligopolios los que no quieren una nueva constitución, pero no tienen el coraje de salir a decir, no, que esto afectaría a los grandes monopolios. Bueno, la pregunta también es en qué derivaría esta modificación, control de precios, acaso que es algo de lo que se ha discutido, y también me sorprende porque hasta hace unas semanas escuchábamos al menos defender la estructura económica de nuestro país al señor Aníbal Torres y decir que él más bien promueve que haya la inversión, etcétera, y que estamos en una circunstancia, digamos, que él respalda también, pero ahora ha cambiado un poco el discurso. Vamos a escuchar lo que le respondió un congresista de oposición, Alejandro Cabero, de Avanza País, que inmediatamente le dijo: esta Constitución nos ha permitido superar índices de pobreza, esta Constitución nos ha permitido avanzar como país y tiene los mejores números. Así defendió el congresista Cabero la actual Constitución. Vamos a escucharlo porque es una respuesta directa a Aníbal Torres. Usted ha hablado del capítulo económico de la Constitución, ¿no? Y que la Constitución permite los monopolios, etcétera, etcétera. Parece que tampoco han leído la Constitución. El artículo 61 de la Constitución es clarísimo cuando establece que está prohibido el abuso de la posición de dominio, que es lo realmente importante y que ya está regulado en la Constitución. Esta Constitución es la Constitución con mejores resultados económicos de la historia del Perú. La pobreza se ha reducido como nunca, hemos crecido como nunca, la desigualdad, premier, se ha reducido como nunca antes en el Perú. Bueno, y me parece que más adelante, Santiago, tú nos dirás, establece más bien cuáles serían esos márgenes que se tendrían que modificar, ya no solo en la Constitución, sino del accionar del Estado respecto de la formulación o la formación de empresa. Sí, lo que decía ahí Alejandro Cabero era, no hay que regular en el tema de monopolios porque ya hay una ley que permite sancionar, digamos, una posición ventajosa en un mercado, ¿no? Y efectivamente vemos que desde Indecopi la actual Constitución tiene esos mecanismos para promover la libre competencia. No se puede hacer mucho desde allí, obviamente, y solo sancionar la posición ventajosa, digamos, en competencia. Y efectivamente por allí quería Aníbal Torres referirse a que desde el Estado, desde el gobierno, hacer esta reducción de IGB efectivamente no tendrá mucho impacto. Ya un poco lo iba anticipando el premier Torres, pero en un segundo momento entra a la discusión Aníbal Torres de que efectivamente tienen que bajar los precios de los combustibles y eso pasa por fortalecer a Petroperú y que Petroperú pueda ser una empresa que participe del mercado de los hidrocarburos como cualquier otra empresa, que compita Petroperú, dice, y vamos a ver este momento porque, ojo, hay que ir entendiendo qué es lo que quiere el gobierno de Pedro Castillo modificar en la Constitución para que veamos también los argumentos que se tienen y si se está a favor o se está en contra, se puede atacar ahí las ideas. Esto fue lo que dijo Aníbal Torres sobre el rol que debería cumplir la empresa estatal de petróleos. Perú, la empresa más importante del Estado, debe entrar a la comercialización de estos combustibles para poder bajar el precio de los combustibles. Ahora, no, dirán, pero eso ¿en qué lo beneficia a la población? Claro que lo beneficia, baja el precio de los combustibles, baja los pasajes, no, baja el precio de los alimentos de primera necesidad. Bueno, lo interesante sería también conocer bajo qué estrategia se baja, porque suena en todo caso a que
el costo o el precio de los combustibles en los grifos es antojadizo, ¿no? O es más bien porque se le ocurrió al comerciante sin observar la circunstancia internacional. Sí, entonces las empresas estatales bajan el precio de todo, al margen de lo que ocurre en el mundo, ¿quién realmente está pagando esa baja en el precio? Efectivamente, y en este caso el Premier hablaba de Petroperú. Pero, ¿qué pasa si abrimos esa ventana en la Constitución de que el Estado pueda hacer empresa y competir comercialmente, como lo señalaba el Premier Aníbal Torres? Hay desde Perú Libre la idea de que tiene que haber una empresa nacional de exploración y explotación del cobre, algo como ocurre en Chile también. Y allí ya tenemos una segunda idea de empresa estatal. Hay también la idea de que tengamos una aerolínea de bandera. Sí. Bueno, hay personas que, especialistas, economistas, que han revisado estas opciones y dicen, la verdad es que no le conviene al Estado peruano entrar a competir allí. Si lo que se está buscando es una reducción de precio, fomentemos la competencia, como ha pasado, por ejemplo, en los pasajes de avión, en las aerolíneas que han entrado, se ha permitido que entren varias aerolíneas y la tasa de los pasajes empieza a bajar por leyes de mercado. Pasó lo mismo también en el tema de la telefonía móvil, en el tema de los celulares. Vimos en algún momento entrar varias empresas y los precios empezaron a bajar. Efectivamente, son esas ideas las que están en juego en la Comisión de Constitución, pero ante esta pretensión del Premier Aníbal Torres de fortalecer Petroperú, recordemos que no ha tenido una gestión óptima Petroperú en los 9-10 meses del gobierno de Pedro Castillo, le respondieron desde el fujimorismo y salió Alejandro Aguinaga a defender la Constitución de 1993, incluso recordó algunas cifras y cómo recibió Alberto Fujimori el país en esos años. El gobierno de Alberto Fujimori recibe el país con reservas negativas, menos 300 millones de dólares y una hiperinflación acumulada de más de 2,5 millones, Premier, y usted lo ha vivido, como lo ha vivido el ministro de Justicia. Acuérdese que era tal la hiperinflación que usted en la mañana compraba un pan con determinada cantidad de dinero y en la tarde no podía comprar una migaja. Esas son realidades. Entonces, cuando viene usted a presentarnos como una suerte de hechicería, que esta es la pócima mágica, la Asamblea Constituyente, mire los países que han tenido Asamblea Constituyente. Entonces, los cambios constitucionales, reafirmamos la posición, pasan por el artículo 206 de la Constitución Política del Perú, la Constitución de 1993. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Una defensa fuerte, digamos, a la Constitución actual. Me parece importante resaltar el tema de las modificaciones que se han hecho, ¿no? Porque no es solamente esta Constitución en el año 93, sino que ha tenido varias modificaciones, como muchas modificaciones reciben diversas constituciones a nivel mundial en democracias que están fortalecidas y que lo que hacen es adaptarse en el tiempo. Sí, efectivamente, ahí lo que teníamos era la respuesta firme del fujimorismo, diciéndole: queremos quedarnos con la Constitución de 1993, y al final también Alejandro Aguinaga decía: reafirmamos que cualquier cambio se tiene que hacer respetando esta Constitución. Y recordemos que la Constitución de 1993 no tiene la Asamblea Constituyente como un mecanismo para redactar una nueva Constitución. Es allí donde se entrampa un poco el debate, porque desde Palacio de Gobierno lo que proponen es: hay que meter un artículo nuevo que nos permita llamar a una asamblea constituyente. El debate estuvo así, pero te decía, lo importante con lo que se tiene que quedar la ciudadanía es que hoy el gobierno de Pedro Castillo ya en lo formalmente ha llevado el proyecto al Congreso y ha empezado a sustentarlo. Y estamos viendo también las primeras reacciones oficiales desde la oposición, el fujimorismo defendiendo la Constitución